con alegría, con entusiasmo para estudiar otro tema de la palabra de Dios. Como todos los temas de la Santa Palabra son importantes, nos ayudan mucho a entender y a comprender lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso hoy continuaremos con la segunda parte de una lección que habíamos empezado en la clase pasada. La lección anterior vimos la palabra hebrea. Vimos que a partir del uso de la palabra del Antiguo Testamento, la palabra posiblemente significaba descendientes de Sem o cruzar sobre, o la descripción de uno que atravesó como un peregrino o como un extranjero. Más importante aún, hemos observado cómo este uso de la palabra trae consigo un verdadero sentido de lo que es un hebreo, y que para el cristiano del Nuevo Testamento lo importante es de analizar. En esta otra lección vamos a considerar y estudiaremos otra palabra muy importante y que nos va a llenar de regocijo, y cómo esto afecta al cristiano de hoy. Hay una combinación de las palabras hebreos y Sion que nos deben exhortar a vivir una vida de esperanza hasta que lleguemos a la Sion celestial. Bienvenidos pues al estudio de esta hermosa palabra de Dios. Entonces miraremos Sion. ¿Cómo apareció la palabra Sion en el Antiguo Testamento? Y nos trasladamos al significado de la palabra. El significado de la palabra era una fortaleza. Es decir, en el tiempo antiguo, cuando se conoció de la civilización, las civilizaciones acostumbraban a hacer sus ciudades fortalecidas, es decir, con murallas y bien seguras para que los ladrones o para que los otros pueblos no los invadieran fácilmente. Por eso hacían sus ciudades fortificadas, bien fortificadas, con ladrillo, con piedra alrededor de la ciudad, y la cercaban y dejaban alguna puerta especial para entrar, y la puerta se cerraba de noche y de día estaba abierta. Eso es lo que se entiende por una ciudad fortificada. La ciudad, una ciudad fortificada que vemos en la Biblia es, por ejemplo, la ciudad de Jericó, una ciudad que no se podía atravesar, la ciudad de Ai. Las ciudades importantes de la época eran ciudades amuralladas, o sea que a su alrededor se tendían murallas para que no fueran penetrables por el enemigo. Y el significado de la palabra Sion, por lo general, se hace referencia a una fortaleza o ciudadela amurallada, una ciudad que estaba amurallada, fortalecida. Y se dice fortaleza porque era muy difícil de penetrar por algún ejército o por algunos ladrones que intentaran entrar a la ciudad por sus muros. Por lo general, los muros eran muy altos. Estamos hablando de altura aproximadamente de unos 10, 20 metros, no sé, pero bien altos y bien gruesos, que eran impenetrables por las murallas o por flechas o por aretes de la época, o alguna herramienta humana que podía derribar alguna ciudad. Era muy difícil penetrar algunas ciudades. No sé si ustedes se acuerdan de una ciudad llamada, de una ciudad, inclusive se hizo una película, se han hecho películas de ciudades amuralladas que eran difíciles de penetrar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron la Guerra de Troya, una ciudad que para esa época era impenetrable, y ustedes vieron el desarrollo de la película de cómo entraron y la destruyeron. Entonces, las ciudades eran así. Y esta palabra fue usada en el Antiguo Testamento. La palabra era una descripción de la fortaleza del Jebuseo. O sea que Sion era una ciudad, una fortaleza, algo blindado, impenetrable del Jebuseo,
que más tarde evolucionó para incluir la colina en la que la fortaleza se levantó. Estaba levantada en una colina, esa fortaleza. En 2 de Samuel 5 al 6 al 7 dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David, no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Pero esto de que David haya tomado esa ciudad, no la tomó por tomarla. Eso ya era de anterioridad de Dios, decisión de Dios que había él cogido, que él había tenido en su mente, dársela a David. Ya miraremos por qué. Pero entonces David tomó la ciudad de Sión, o sea, la ciudad, esa fortaleza, se llamaba una ciudad fortalecida. Más adelante fue cuando se le puso el nombre de Sión. Y más adelante se llegó a llamar Jerusalén. Entonces esta palabra, aquí nos vemos que David tomó la fortaleza de Sión. Tomó esa fortaleza y la nombró como su ciudad, la ciudad de David. Y así esa palabra fue cogiendo fuerza dentro de muchos años y llegó a llamarse la ciudad de Sión, la ciudad de David o Jerusalén. Como la palabra fue usada en el Antiguo Testamento, como sinónimo llegó a ser Sión, llegó a ser conocida como la ciudad de David, como les dije. Un sinónimo. Cuando Salomón construyó el templo en el monte Moriah, y aquí déjenme hablar una cosa bien importante. Trasladémonos unos 800 años antes de Salomón. Por allá en los 800 años existió un hombre que se llamó Abraham, como todos lo sabemos, el padre de la fe. Y Dios le dijo a Abraham que fuera y le ofreciera a su hijo en el monte Moriah, donde se encontraba en Manred, a muchos kilómetros de distancia. Le tocó caminar en burro, en camello, yo no sé, en caballo, pero le tocó caminar muchísimos días hasta subir al monte Moriah. Por eso cuando aquí en el tiempo de Salomón, cuando Salomón construyó el templo en el monte Moriah, miren lo importante, Sión amplió su uso para incluir toda el área, toda una área grande se incluyó desde el monte Moriah, el monte Sión y Jerusalén. También adquirió una connotación religiosa y aquí vemos la importancia de por qué estudiar sobre el tema. Este tiempo, en el tiempo del rey Salomón, el monte Moriah, la ciudad de Sión, ciudad de David y toda Jerusalén, toda el área que abarcaba la montaña o el monte y sus alrededores, se constituyó en la casa o en la ciudad de Dios. Aquí es lo importante. Muchos años atrás, David conquistó esa fortaleza. Con el tiempo se le llegó a llamar la ciudad de David. Después, no solamente se le llamó la ciudad de David, sino se le llamó la casa de Dios, la ciudad de Dios. Lo que llegó a ser esta fortaleza, llegó a ser la casa de Dios. Salmo 22:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios aquí colocó muchos años después que la montaña o el sitio donde se encontró la fortaleza, que fue conocida como la ciudad de David, después fue conocida como el monte de Sión, después fue constituida como la casa de Dios o la ciudad de Dios. Y por eso el Salmo dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en el Salmo 9:11 dice, cantad a Jehová,
que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Y en el Salmo 76:2, en Salem, otro nombre que se le da a Sión y a Jerusalén es Salem. Este es su tabernáculo y su habitación en Sión. Estas palabras son muy importantes y durante varios años, como 1300, 1200 años, la ciudad fue conocida en el Antiguo Testamento como el Santo Monte de Dios, como la casa de Dios, como la habitación de Dios y como el templo de Dios, como la ciudad de Dios. Fue Sión, Jerusalén. Entonces, es muy importante cómo eso se convirtió en algo grande para Dios. Él construyó allá en el monte de Sión, todo ocurrió ahí, todo Jerusalén, hermanos. Si ustedes han leído Deuteronomio capítulo 22 y verso 14, cuando dice, indefectiblemente diezmarás todo el grano de tus frutos cada año, y además a tarde añade, y cuando yo escogiere el lugar para que ustedes vayan y lo ofrezcan, hermanos, ese lugar más adelante fue Jerusalén. Jerusalén, Sión, el monte Moriah, fue el lugar donde el pueblo judío tenía que llevar todo cada año, los judíos, el diezmo y comerlo allá en la casa de Dios, en el monte de Sión. Allá el pueblo judío, una vez al año tenía que ir todo judío. Y allá en Sión, en el monte de Sión, era donde celebraban o se festejaban todas las fiestas de Jerusalén, las fiestas religiosas de todo Israel. En Primera de Reyes 8:1, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Aquí en el libro de los Reyes ya se nos empieza a nombrar todo lo que significaba la casa de Dios, Sión, para el pueblo de Dios, para Israel. En Segunda de Reyes 19:21, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, la virgen hija de Sión. Se refiere a Jerusalén. Te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Aquí ya estaba haciendo, y en esta parte histórica que cogió Jerusalén, o Sión, con el tiempo Jerusalén, Sión, el monte de Sión, hablando de las personas, la ciudad empezó a prevaricar contra Dios. La ciudad con el tiempo fue una ciudad que se llenó de pecado, que menospreciaba los mandamientos de Dios. Ezequiel relata en uno de sus libros y trata a Jerusalén como la gran ramera. Y le dice, se viste de collares, se pone ungüentos y hace todo lo que hace una ramera y se entrega a los placeres. Porque así como ciudad, como Jerusalén, Sión, y esta fortaleza fue la casa de Dios, también llegó a ser casa de pecado. Con el tiempo se convirtió en eso. Muchos siglos, hermanos, muchos años fue invadida, muchos años fue llevada a cautiverio, muchos años fue sitiada, muchos años fue derribada, sus muros. La historia nos cuenta que un rey Nabucodonosor llegó, la sitió y destruyó sus muros y se llevó todo el oro que había ahí y quedó vacía, quedó desierta. Solamente habían unos pocos hombres de fe, como lo fue Jeremías, Isaías. Jeremías, el profeta llorón, Ezequiel también estuvo ahí contando cómo quedó desolada Sión, la fortaleza, la casa de Dios, a la que a muchas personas querían ir de todo el mundo
a la que el mundo entero miraba, después veía una ciudad desolada, una ciudad que su santuario estaba arruinado, que no se hacían, que no llegaban los días de reposo, no se celebraban, que no se celebraban sus fiestas, porque llegó a tener tanto honor, tanta gloria, que era la que iluminaba el mundo antiguo. Pero con el tiempo, mis hermanos, la historia nos cuenta que esta ciudad, esta montaña, esta Jerusalén, esta ciudad fue destruida por el pecado. Fue llevada a cautiverio su gente por el pecado y fueron ruinas porque sufrió mucho. Eso está en la historia. No puedo contarle la historia aquí porque no termino el estudio hoy, pero la historia es tan rica para instruirnos en lo que fue y en lo que se volvió y en lo que se puede volver hoy la iglesia del Señor también. Una iglesia santa que se ha convertido en tantas cosas malas, pero de eso no voy a hablar. Entonces, esta ciudad, mis hermanos y mis amigos, tomó nombre en el Antiguo Testamento. Observemos lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tal vez usted ya relacionó esta cita con el Nuevo Testamento. Así como relata Zacarías 9:9 e Isaías capítulo 11 acerca de Sión, que iba a ver al Mesías, que iba a cobijar entre sus paredes al Hijo de Dios, también hay otros versos que hablan de su destrucción, que hablan de su fin, que hablan de su ruina y de su miseria. Jerusalén fue grande, también fue castigada. Jerusalén, como dice un himno hoy, tierra bendita y divina es la de Palestina, que si esos muros tuvieran vida, nos hablarían también de lo que aconteció, porque vino sobre ella un juicio que nunca se imaginó y que nunca creyó. Por eso aquí Zacarías habla de lo que iba a pasar con esa fortaleza, de dónde o cómo iba a entrar el rey montado en un burro, porque había una puerta principal, hermanos, en Jerusalén, por donde entraban los reyes, única y exclusivamente entraban los reyes por una puerta. Y por esa puerta, porque Jerusalén tenía 7 puertas, una por donde entraban unas personas, otro tipo de cosas, que después hablaríamos sobre ellas, pero tenía una puerta principal por donde entraban los reyes a Jerusalén. Eran las calles de honor por la que le entraba cualquier rey de visita y por donde entraban los reyes. Tenía una puerta principal. Esta era una profecía acerca de que iba a venir el rey, el Mesías. Sión, una ciudad fortificada. Miremos ahora, en estos minutos, la aplicación espiritual de esta palabra ampliada en el Nuevo Testamento. Miremos a Jesús. Cuando Jesús entra por el lado oriental de Jerusalén, él mismo cita a los profetas Isaías y Zacarías. Isaías 62:11 y Zacarías 9:9. En Mateo 21:5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En el tiempo de Jesús, la ciudad seguía siendo ciudad grande, ciudad fortalecida, ciudad poderosa, y sus murallas eran inmensas, impenetrables. Tenía vigilias o atalayas en sus 4 esquinas. La ciudad de Sión tenía 4 murallas grandes que se llamaban la muralla de Antonia. Había muchas murallas que rodeaban y muchos muros impenetrables. Era muy importante la ciudad en el tiempo de Jesús. Era admirada
visitada. Inclusive los romanos tenían ganas de destruirla como fuera, porque los judíos eran rebeldes y apáticos a los romanos. Los romanos querían destruirla como fuera, para que no siguiera siendo ícono. Miremos la aplicación espiritual de esta palabra ampliada en el Nuevo Testamento. Más tarde dice que el Mesías quitaría la impiedad de Sión. Aquí nos dice la palabra. Luego en Romanos 11:22 nos dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Eso era una profecía que decía que el Señor iba a quitar la impiedad de Jerusalén. Y realmente sí, Él vino a predicar. Él vino a predicarles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor vino y quitó con su palabra predicó no solamente a Jerusalén y a todo Israel acerca de la palabra de Dios, acerca de la reconciliación, acerca de la verdad, acerca del amor que deberían de tener para con el prójimo. Él quería ya no establecer una ciudad como un sitio para gobernar, sino era una ciudad que fue ícono durante más de 1300 años, fue ícono, y yo puedo asegurar que durante 1400 o 500 años, 1500 años, la ciudad fue ícono a todo el mundo. Pero esta profecía donde dice Romanos 11:26, que él vendrá de Sión el libertador y que apartará de Jacob la impiedad, tiene dos interpretaciones. La una que predicó el evangelio y la otra que iba a ser destruida Jerusalén. En Romanos dice la palabra que en Romanos 9:30-33, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que los judíos rechazaron al Mesías, que los judíos rechazaron el llamamiento espiritual que el Mesías ofrecía y que en vez de los judíos cogerlo, lo cogieron los gentiles. Por eso dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, y eso es usted y yo. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los judíos desecharon a Cristo y los gentiles alcanzaron la justicia por la fe. Los judíos estaban confiados en su ley, en la ley escrita en mandamientos y ordenanzas que se dieron en el monte Sinaí. Pero los gentiles alcanzaron la salvación o la justicia por la fe que es en Jesucristo. Eso es usted y yo. El judío se tenía que ser judío por circuncisión y de familia judía, o que se adhiriera al pueblo, un extranjero cumpliendo las leyes. Pero nosotros fue por fe que ellos no alcanzaron. Sigamos hablando de esta ciudad fortificada. La aplicación espiritual. El escritor de los Hebreos, escribiéndole a cristianos, a hebreos verdaderos, a cristianos espirituales, dice que ha venido al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, como sinónimo del cielo mismo. Es decir, que Dios ha colocado a Sión como símbolo de la ciudad espiritual, como a Jerusalén la ha colocado como la Jerusalén celestial. Escuchemos esta terminología y esta aplicación que el autor de Hebreos le da a Sión.
en Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Observe la comparación que ya está diciendo el libro de Hebreos, que esa ciudad de Jerusalén, ese monte Sión, ya no es el que tenemos que mirar. Ya no tenemos que ir allá, como lo miraban los judíos y el mundo anterior. Ahora, nosotros nos tenemos que acercar al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Ya no tenemos que mirar a Jerusalén como hoy, y hago un paréntesis, los evangélicos, más que todos los evangélicos y aún los católicos y los grupos musulmanes, todos tienen en mente que Jerusalén va a ser el ícono o la ciudad donde gobernará el Mesías, donde vendrá y sentará su trono y de ahí gobernará todo el mundo. De hecho, hoy muchos evangélicos están haciendo oración por Israel, que oremos por Israel, porque Israel volverá a ser lo que fue antes. No, Israel no volverá a ser lo que fue antes, porque eso tuvo su cumplimiento para que viniera el Mesías y trajera el mensaje a todo el mundo. ¿Qué es lo que hoy nos dicen? Que nos acerquemos a Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Si tenemos que mirar una ciudad hoy, si tenemos que mirar una montaña hoy, tenemos que mirar es a la montaña espiritual, al lugar celestial, arriba, al cielo, a la Jerusalén celestial, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Allá es donde todo cristiano debe mirar. No debe mirar a esta ciudad física, porque esa ciudad no es. Eso no es ni la sombra de lo que fue la Jerusalén de los tiempos de Jesús o del tiempo de Salomón o de David. Por eso nuestra mente, nuestro pensamiento es a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares. Aquí me gusta porque dice a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, a la ciudad donde están los verdaderos cristianos, los que hemos aceptado a Jesús, los que hemos cambiado de vida, los que hemos atravesado de este mundo al mundo espiritual. Es lo que dice la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía está en Sión, que es el cielo mismo, es la fortaleza espiritual, donde está la seguridad de Dios y la morada permanente del cristiano. Aquí ya no somos peregrinos ni extranjeros. Ya vamos, aquí ya somos peregrinos y extranjeros, pero tenemos ya fija nuestra patria. Aquí es donde reside nuestra esperanza, en el cielo, en la Jerusalén celestial. Por eso tenemos que cruzar hacia allá, no mirar esta fortaleza terrestre, sino atravesar y llegar a Sión. Sión sirvió geográficamente como una colina de fortaleza. Igualmente, la Sión espiritual es la cumbre, es nuestra fortaleza eterna de seguridad, como lo dice Hebreos. Como David triunfó sobre sus enemigos para reclamar Sión como su ciudad, con el fin de que viviera su pueblo, lo mismo hizo el Mesías. Triunfó sobre sus enemigos y reclama la ciudad de Dios como su vivienda y la de sus seguidores. De la misma manera, la cogió David para ser la morada de Dios
Y Cristo hoy triunfó para que nosotros tuviéramos la ciudadanía en los cielos. Este es el mismo concepto de Sión, como es presentado en el Nuevo Testamento, que proporciona a todos los cristianos una esperanza viva, como dice Primera de Pedro, en el capítulo 1 del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observe, será manifestada en el tiempo postrero, cuando venga Jesús de los cielos a llevarnos, nos va a llevar a la morada eterna, la que está reservada en los cielos para nosotros. Él viene a llevarnos allá. Él viene a decirnos, vea, esta es la ciudad que les prometí. Pero les voy a decir una cosa. Cuando nosotros vayamos a entrar a esa ciudad, la vamos a ver y vamos a entrar para no salir nunca de allá. Que quede claro, cuando usted va a ver la ciudad y entra, no va a salir de allá jamás, porque va a ser la ciudad eterna para el cristiano, para el que ha vencido, para el que ha atravesado todo este mundo y ha dejado el pecado atrás y ha seguido hacia adelante, hacia esa ciudad. Cuando usted entre allá, no va a salir nunca. Los que entraban a Jerusalén iban y tenían que regresar a su tierra y se quedaban con la expectativa de haber visto una fortaleza, una ciudad hermosa, con sus puertas, con sus murallas, con su templo, y tenían que volverse otra vez tristes para su ciudad natal. Pero nosotros, cuando entremos, entraremos y estaremos para siempre en el cielo con Dios. Por eso es importante poner la mirada allá. Miremos lo que dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 12. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Es decir, que nosotros vamos a Sión, pero vamos a la piedra angular, a la piedra escogida, a la piedra preciosa que es Jesucristo. Ese es el cimiento puro de la Jerusalén celestial. Él es la piedra que el Señor trajo. Para muchos amada, como para usted y para mí, que amamos a Jesucristo, valoramos su sacrificio y seguimos en santidad. Pero para otros es piedra de tropiezo, piedra donde se estrellan por su pecado. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Observemos lo que dice el apóstol San Pedro para nosotros. Cruzamos de una vida de carne a una que desea la leche pura de la palabra. Nosotros atravesamos este sendero de pensamientos, este mundo de incertidumbre, como lo relata aquí. Atravesamos eso para llegar a llenarnos de esa palabra de vida que Jesús nos da para heredar el cielo mismo. Venimos a Sión, que es el templo de Dios, la habitación, y es valioso y precioso a nuestros ojos. Venimos a Jesucristo, la principal piedra del edificio. A él venimos, dice el verso 4. Nosotros, la iglesia, como la propia Sión, porque nosotros actualmente somos la Sión de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, adquirido por Dios. La iglesia es el templo de Dios, es la Sión espiritual que va a la Sión celestial, porque cuando Cristo venga, lleva esta Sión, que es la iglesia, a la habitación celestial, donde está Cristo. Y nosotros tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Aquí está lo valioso de ser y de pertenecer a la iglesia de Cristo, porque muchas veces ignoramos estos términos en la iglesia. Y la iglesia es la casa espiritual de Dios, que es preciosa para los que creen y una roca de escándalo para los que no creen. Por eso cuando le hablamos de la iglesia a la gente, estamos hablando de la Sión espiritual, de este pueblo escogido por Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios quiere que nosotros hablemos, y cuando vemos a Sión física y vemos la iglesia, vemos un templo edificado sobre una casa espiritual, porque a nosotros nos rige en lo espiritual. Y hemos pasado de ser enemigos de Dios para ser pueblos de Dios. Es lo que dice el apóstol Pedro. Estación espiritual. Hoy, cuando nuestro hermano Néstor nos habló de la mujer samaritana y vimos la escena tan grande y monumental, el Señor Jesús la estaba invitando no a ese monte de Jerusalén que ellos veían, ni al monte Ebal a la que ella acudía, sino a su iglesia que en cualquier lugar del mundo podía adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como se señaló en la lección anterior de que los hebreos atravesaban para llegar a una patria, nosotros somos el resultado de esa esperanza que ellos desecharon. Y esto en nosotros debe cumplir el deseo de vivir una vida como peregrinos en esta tierra, en la iglesia, atravesando este mundo en santidad, en pureza, estar en la iglesia, porque aquí somos de paso, y a la espera de la habitación celestial que es el cielo mismo. Nosotros tenemos que creer en estos términos y verlos en lo espiritual,
No en lo espiritual de irme a Jerusalén y yo me voy a Jerusalén y me tiro al río Jordán y voy. Bueno, qué rico sería un viaje por allá. Debe ser majestuoso en cuanto al sentido de que ahí por ahí pasó Jesús, ya ocurrieron los hechos. Pero nuestra verdadera ciudadanía ya no está allá, sino en el cielo. Conclusión. Hebreo y Sión, dos palabras poderosas. No a menudo son estudiadas o usadas por los cristianos hoy. Nos faltaría mucho tiempo para poderlas desglosar más. Pero con esto es suficiente y podemos entender algo. Sin embargo, el concepto mismo de estas palabras debe impulsarnos a vivir como peregrinos en esta tierra mientras miramos hacia Sión o la patria celestial. Nosotros debemos pensar que la tierra en la que nosotros estamos hoy, o más bien en la iglesia en la que estamos hoy, es la parte importante que Dios dejó para que nosotros hoy le rindamos culto, que es la iglesia, para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros adoremos, para que nosotros glorifiquemos al Señor y para que nosotros siempre estemos dispuestos a seguirlo y a esperar su promesa eterna cuando se manifieste en el cielo. Así pues, la conclusión es la que podemos analizar. Sión, el monte de Jerusalén, que estuvo allá durante 1500 años, y hoy la iglesia, que es el reino de Cristo, y el cielo mismo, que es la habitación celestial que Dios nos espera. Gracias por su atención. Vamos a hacer una oración y vamos a darle participación a los hermanos en el día de hoy. Bendito Padre, te damos gracias porque hemos aprendido en esta mañana, en esta tarde, perdón, una lección importante sobre lo que significó Sión, el pueblo o la habitación que tú colocaste en el Antiguo Testamento. Te damos gracias porque durante 1500 años ahí estuviste, Señor. Ahí estuviste llevando un pueblo y guiando un pueblo. Hoy viniste y sacaste a todos los hombres y los llevaste a la Sión celestial, o nos lleva o nos guía a que vayamos a la Sión celestial, a la patria celestial que tanto esperamos, que tanto anhelamos. No sabemos cómo es, pero sabemos que es mucho mejor que el monte Sión o que el templo de Jerusalén lleno de oro. Ayúdanos a creer estas verdades. Ayúdanos a perseverar, Padre, para alcanzar esta habitación celestial, donde ya muchos han partido y todavía no están allá, pero también sueñan con estar en esa ciudad que tú preparaste para los cristianos. Nuevamente te damos gracias porque has escuchado nuestras súplicas y nuestros hermanos se han mejorado del coronavirus. Nuestros hermanos David, quien ató a su esposa, su cuñada, nuestro hermano Sergio y el hermano de nuestro hermano Alfonso, se están recuperando de esa enfermedad del coronavirus. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos ayudes a perseverar cada día más en tu palabra y en el conocimiento de ella. A través de Jesucristo te lo pedimos y te lo decimos. Amén. Voy a abrir aquí los micrófonos para que los hermanos opinen. Muy bien, ya está abierto aquí. Hermano René, ¿algo que decir? Realmente, hermano, esta ciudad en la cual la menciona la Biblia varias veces, en varios pasajes, Sión, es sinónimo de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, el cielo mismo donde Dios nos va a llevar. En primer lugar, este Sión antiguamente fue inicialmente el nombre de una fortaleza